¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con las video reacciones que ustedes me recomiendan. En esta ocasión nos vamos con una cantante o una agrupación nueva, no sé qué sea, no los conozco, de nombre Måneskin, que me recomendó una amiga del canal que me dijo que ella es Deer de hueso colorado, Deer de corazón, pero que también aparte le gusta mucho esta intérprete o esta banda que se llama Måneskin. No sé de dónde sean, ella a lo mejor habla en español porque ella me escribe en español. Y de nombre Lulu en Instagram. Lulu, muchas gracias por esta recomendación. Aquí está lo que me habías pedido y de todo corazón lo hacemos. No sé con qué me voy a encontrar. Nuestros intérpretes o agrupación no la conozco. Vamos a ver de qué se trata. Por algo me la recomendaste. Han de ser espectaculares. Y ya saben, todo lo que me quieran recomendar, sugerencias, enlaces, todo, ya sea por Instagram o por aquí los comentarios de YouTube, sin ningún problema, y reaccionamos a todo, cualquier tipo de género musical, a cualquier idioma, de cualquier época, y no nada más música, puede ser cualquier cosa, algún videoclip de comida, terror, suspenso, drama, animes, series, no sé, y ya saben, reaccionamos aquí a todo, cine, teatro, televisión, música, lo que sea, lo que sea. Nada más cosa de que ustedes me dejen el enlace y con todo gusto lo hacemos. Y pues bueno, basta de preámbulos, basta de tanto anuncio, de tanto aviso, y vámonos con Måneskin, con una canción que se llama Coraline. Vamos a ver de qué se trata, vamos a sorprendernos, vamos a descubrirlo juntos. Por lo que veo, el título del video dice Måneskin, Festival de Música de San Remo del 2022 en Italia, el 1 de febrero. Versión en inglés y con las letras de la canción de Coraline. Sanremo en Italia. ¿Serán italianos? ¿Cantarán en italiano? No sé. Vamos a ver. Vamos a descubrirlo juntos. Así que vámonos con Måneskin y Coraline. Dimmi la tua verità, Coraline, Coraline, 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 Coraline bella come il sole, guerriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali da me. Se senti campane cantare, vedrai Coraline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che ha diviso in due metà. Ho freddo già, una bambina però assente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà non vuole niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta, ma un giorno una volta lei ci riuscirà. ¡Wow! Bastante interesante, tiene una voz bastante bonita, tiene una voz muy clara, muy cristalina, muy transparente, pronuncia muy bien, está cantando en italiano, han de ser italianos esta agrupación o este cantante. La verdad canta muy bien. Me gusta mucho la canción, no la conocía, a este cantante o agrupación no los conocía. Y la verdad que grata sorpresa, por eso me gustan todos esos enlaces que me mandan ustedes, porque abren mi panorama. Me sacan de mi zona de confort, que es el rock y el heavy metal, mayormente en inglés y en español, y me presentan estos nuevos artistas que hacen que mi cultura musical se amplíe, y la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes por esto. Les digo, Måneskin, una gran y grata sorpresa. Canta muy bien, la verdad canta muy bien. Así que mis amigos italianos, Patricia, Domiciana, todos los que me puedan dar un contexto de esta agrupación, que ustedes los han de conocer. Y pues bueno,
Vamos a seguir descubriendo a Måneskin con Coraline. Porta, ma un giorno una volta lei ci riuscirà. ¡Oh, wow! Es una banda. Le están metiendo el rock. Mi ha detto Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma sente un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Mi ha detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma Coraline non vuole mangiare, no. Sì, Coraline vorrebbe sparire, e Coraline piange, Coraline all'ansia, Coraline vuole il mare ma paura dell'acqua, e forse il mare è dentro di lei. Ese bajo. Ogni parola è un'ascia, un taglio sulla schiena, come una zattera che naviga in un fiume in piena, e forse il fiume è dentro di lei. Wow, me pasa algo bastante interesante. Estoy encontrando muchas influencias, estoy encontrando muchos sonidos muy familiares para mí. Como les digo, yo me desarrollo más en el ámbito del rock y el heavy metal. No sé, me pasó algo muy extraño. No sé si sea nada más yo o alguien que también del público que nos vea que sea amante del rock y del heavy. Me pasó algo bastante extraño. Cuando empezó la guitarra, ese sonido tan rústico de esa guitarra con una distorsión muy añeja, muy vieja, me sonó más o menos, me dio un feeling muy Soda Stereo. Esa guitarra que nuestro amado y venerado Gustavo Cerati tocaba, se oía así su guitarra, así se sentía el sonido de su guitarra. Después entró la batería y me dio un sonido más power metal, más pesado, un sonido más, un estilo Sepultura, Cannibal Corpse, o sea, un rock muy denso por el tipo de sonido de esa batería. Y cuando entró el bajo me dio me retumbó el cuerpo como cuando escucho a Megadeth, cuando escucho a Pantera. O sea, me dio una influencia de varios sonidos, de varias agrupaciones muy familiares para mí. Y la verdad es una gran sorpresa, es una gran canción. Coraline no la conocía. Sin duda, y sin dudarlo, Måneskin, no sé si sigan en la actualidad tocando, porque se ve que es un video, pues ni tan viejo, es del 22 de febrero. Yo imagino que han de seguir en activo. Y vamos a ver, vamos a seguir descubriendo más, pero quiero empezar esta parte donde empieza la guitarra. Porque realmente la canción se transforma de volverse en algo un poquito más coloquial, más clásico, más contemporáneo, se vuelve en algo ya más llamativo, con más fuerza, más coraje, cuando entra ya la parte del rock, ¿no? Può crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma sente un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. E ho detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma Coraline non vuole mangiare, no. Sì, Coraline vorrebbe sparire, e Coraline piange, Coraline all'ansia, Coraline vuole il mare ma paura dell'acqua, e forse il mare è dentro di lei. Ogni parola è un'ascia, un taglio sulla schiena, come una zattera che naviga in un fiume in piena, e forse il fiume è dentro di lei. Sarò il fuoco ed il freddo, riparo d'inverno, sarò ciò che respiri, capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere, il significato del bene, sarò anche un soldato. Creo que es un bajo de 5 cuerdas.
Wow. Io sulla schiena come una zattera che naviga in un fiume in piena, e forse il fiume è dentro di lei. Wow, ahí en esta parte sonó espectacular. También, ya cuando estaban todos en conjunción, ya con la melodía, siguiéndola todo, me recordó también muchísimo una banda que me gusta mucho, que se llama Creed. Sobre todo con una canción que se llama, Ah, se me fue el nombre ahorita. Eh, es una canción, es una balada, es una power ballad que tienen ellos, que se llama... bueno, se me fue el nombre, pero me recuerda mucho a Creed. Y tiene ese sonido como que muy entre metal, neometal, nu metal, no sé, tiene un sonido bastante interesante. Se ve que tienen influencias mucho de la música, de este tipo de música, ¿no? Lo que es el rock, el metal, el heavy, el underground, el grunge, el garage, todo eso. Y me gusta mucho el sonido. Es un sonido muy fresco, un sonido muy poderoso, que la verdad a mí siendo rockero me hace feliz, me entusiasma. Y la verdad, como les digo, una gran sorpresa. Nada más les iba a comentar, en esta parte donde fue el solo de guitarra, sentí como que me hizo falta volumen en la guitarra. Oí que estaba ejecutando su solo, pero el sonido tan estridente del bajo y la batería y el teclado con ese sonido de órgano de violines opacaron un poquito el sonido del solo. Nada más es el único pero que le pongo, ¿no? Que me hizo un poquito más de falta de volumen en la guitarra, en la parte del solo, para que resaltara. Pero de ahí en fuera, todo muy bien. Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline. Ahí están los 4 integrantes. Coraline bella come il sole, ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore, ha un padre che di padre ha niente, detto in città c'è un castello, con mura talmente potenti che se ci va a vivere dentro potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente. Wow. Corrijo, no era un teclado con sonido de violines. Por lo que pude ver ahí, donde estaban paneando la cámara, que la estaban girando, vi a un director. Al parecer hay una orquesta en vivo y los violines eran el sonido natural de una sección de violines de una orquesta. La verdad, muchísimas gracias, Lulu, por esta recomendación. Ya veo por qué te gusta Maneskin. Son espectaculares, me encantan muy bien. Me dijiste que qué opinaba de que se pasaron del rock al pop. No te puedo dar contexto, no te puedo dar mi más sincera opinión y no te voy a inventar nada, porque como te comento, no los conocía y no sé qué cambios hayan hecho. A lo mejor quitaron la agresividad de la distorsión y una batería tan estridente y un bajo tan pronunciado, ¿no? Y lo hicieron más suave, más digerible, más comercial. Pero les digo, no conozco. Si gustas dejarme un enlace de ellos interpretando algo en su nuevo género, en el nuevo pop, a lo mejor podemos hacer una comparativa, ¿no? Pero mientras tanto no te voy a mentir nada más por ganarme un like. Si no los conozco, se los digo sin ningún problema, ¿no? Pero lo que me mostraste de Maneskin, esta de Coraline, una delicia, me gustó muchísimo. Y yo sé que también a todos ustedes, porque todos tienen adentro un espíritu y un alma rockera. Pues bueno, díganme aquí en los comentarios qué les pareció Maneskin. ¿Los conocían? ¿No los conocían? ¿Qué les pareció la canción de Coraline aquí en el Festival de San Remo del 2022 allá en Italia? Y pues bueno, espero que me dejen contexto más de esta agrupación, sobre todo los que sean fans de Maneskin o mis amigos italianos, nuestros seguidores del canal italianos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Ya saben, enlaces, recomendaciones, sugerencias, Instagram, o aquí en los comentarios de YouTube, enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes.
Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.